¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Ictus Asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy hablaremos un tema muy importante para análisis de circuitos, el cual es encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? El teorema de Thevenin nos indica que cualquier circuito nosotros lo podemos representar o lo podemos simplificar con una fuente de voltaje y una resistencia. Es decir, va a haber una resistencia equivalente y todo lo podemos representar con esa resistencia equivalente con un voltaje específico. Así es como lo podemos interpretar. Mientras que el teorema de Norton nos indica que cualquier circuito lo podemos representar de igual valor con una resistencia, pero ahora con una fuente de corriente. Es decir, Thevenin es con una fuente de voltaje y Norton con una fuente de corriente. Si nosotros determinamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, podemos también determinar la corriente de Norton y la resistencia de Norton, que va a ser la misma. ¿Cómo lo podemos realizar? Utilizando transformación de fuentes. Entonces, cualquier circuito, por más complejo que sea, si tenemos, no sé, una fuente de voltaje, n cantidad de resistencias, y yo quiero saber la resistencia Thevenin y mi voltaje Thevenin, por ejemplo en esas terminales, yo lo puedo calcular, ya sea que obtenga su teorema de Thevenin o el teorema de Norton. Nuevamente, el teorema de Thevenin es con fuente de voltaje y una resistencia, y Norton con una fuente de corriente y una resistencia. Vamos a tener tres casos muy importantes. El primer caso va a ser con fuentes independientes. El segundo caso va a ser fuentes dependientes. Y el tercer caso va a ser fuentes mixtas. Es decir, combinando los casos anteriores. Fuentes independientes es el caso más común. Fuentes dependientes y fuentes mixtas. A continuación vamos a ver detalles cada uno de ellos. Muy bien, ahora realizaremos el equivalente Thevenin y Norton para el siguiente circuito. Vamos a identificarlo y podemos observar que tenemos lo que sería el caso 3, fuentes mixtas. Fuentes mixtas, tenemos una fuente independiente a las 700 mA y tenemos una fuente de voltaje, en este caso dependiente de la corriente I, que es la que circula por la resistencia de 500 ohms. Vamos entonces a resolverlo para encontrar la solución. Recordamos que en caso 3 lo que se calcula al final, al igual que en el caso 2, sería la resistencia. Primero puedo calcular el voltaje o la corriente en las terminales donde me lo especifica. Voy a calcular primero la corriente. Para la corriente voy a cerrar mi circuito, voy a calcular la corriente que circula por aquí. Entonces tendría tres mallas. Tendría la malla IA, la malla IB y la malla IC. En este caso la que me interesa, que circula por los puntos, sería la de IC. Entonces comenzaré a analizarlo y observo que se presentaría el caso de supermalla, que ya vimos previamente. ¿Por qué supermalla? Porque tenemos una fuente de corriente entre dos mallas. Por lo tanto, mi supermalla sería la combinación de esas dos mallas que entran en contacto con la fuente de corriente. De tal forma que mi ecuación de la supermalla tendría, en este caso, el valor de
2i. Voy a empezar por aquí arriba tomándolo como positivo. Después sería más 1.5 kilo ohms IC menos IB. Después tendría más 2.5 kilo ohms de IB. Y finalmente más 500 ohms de IA. Todo esto igual a 0. Tenemos más 2, empezamos por aquí arriba, después 1.5 kilo ohms, tenemos las dos corrientes que se involucran. Aquí, en este caso está al revés, aquí es IB menos IC. Recordamos que es positivo en este caso la corriente que estamos analizando. En este caso sería IB menos IC. Después más 2.5 kilo ohms de IB. Y más 500 ohms de IA. Todo eso igual a 0. Simplificamos o agrupamos. Y tendríamos en este caso el valor de tendríamos 500 IA más 4 kilo ohms de IB menos 1.5 kilo ohms de IC más 2i igual a 0. Aquí tenemos 1.5 más 2.5, nos quedarían los 4 kilo ohms de IB. El de IA solamente tenemos los 500 por IA, mientras que IC 1.5 por IC y más por menos nos queda menos. Y tenemos el valor de 2i. ¿Cuánto vale 2i? En este caso, si observamos, tenemos que en este caso el valor de i es igual a menos IA. ¿Por qué menos IA? Porque i va en sentido contrario a IA. Por lo tanto, yo podría poner todo lo que ya tenía, 500 IA más 4 kilo ohms de IB menos 1.5 kilo ohms de IC. Y aquí tendría, voy a dejar el 2 multiplicado por menos IA igual a 0. Es decir, tendría IA por 500 menos 2, ya que aquí es negativo, más por menos menos. Como ambos son IA, por eso tendría 500 menos 2. Lo voy a reescribir. 500 menos 2 más 4 kilo ohms de IB menos 1.5 kilo ohms de IC. Todo esto igual a 0. Es decir, tendríamos 498 IA más 4 kilo ohms de IB menos 1.5 kilo ohms de IC igual a 0. De tal forma que aquí ya tenemos dos ecuaciones. Perdón, una ecuación. Esa es la ecuación de la supermalla. Necesitamos, aquí lo voy a escribir aquí arriba, 498 de IA más 4 kilo ohms de IB menos 1.5 kilo ohms de IC igual a 0. Ok. En supermalla tenemos una ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar es, en este caso, involucrando la fuente que está entre las dos mallas. Recordamos que el sentido positivo sería la corriente que va en la misma orientación que mi fuente de corriente. Es decir, como la fuente de corriente tiene el sentido de IA, nos quedaría nuestra ecuación auxiliar
IA menos IB igual a 700 miliamperes. De tal forma que esa sería nuestra ecuación 2. Tendríamos entonces IA menos IB igual a 700 miliamperes. 700 miliamperes. Tenemos ahora dos ecuaciones y tres incógnitas. Nos faltaría una tercera ecuación, que sería de la malla IC. Para la malla IC tendríamos nada más 1.5 kiloohms, en este caso IC, menos IB igual a 0. Es la única resistencia y circulan las dos corrientes, tanto IB como IC. De tal forma que sería menos 1.5 IB menos 1.5 IB más 1.5 kiloohms de IC igual a 0. Aquí es 1.5 kiloohms. Entonces quedaría menos 1.5 kiloohms de IB más 1.5 kiloohms de IC igual a 0. Tengo mis tres ecuaciones con mis tres incógnitas, donde puedo calcular en este caso el valor de IA, IB e IC. Entonces vamos a determinarlo. Entonces los valores que obtendríamos resolviendo nuestra ecuación, nuestro sistema de ecuación, sería IA con valor de 583.72 miliamperes, mientras que IB con menos 116.27 miliamperes, y finalmente IC con valor de menos 116.27 miliamperes. En este caso la corriente que necesitamos sería la de IC, porque es la que pasa en las terminales que necesitamos calcular nuestro equivalente Thevenin y Norton. Recordamos que ese punto donde estamos midiendo va a cambiar nuestra forma de analizar el circuito. Entonces ya calculamos la corriente. Nos faltaría el voltaje en esas terminales para poder ahora sí calcular la resistencia. Entonces el valor que nos vamos a quedar va a ser el de IC, porque es la corriente que circula dentro de las terminales. En este caso dentro de las terminales que se nos está pidiendo. Ok, nos faltaría calcular el voltaje. Para calcular el voltaje ya nos sirve el circuito. Entonces sería determinar el voltaje en la resistencia de 1.5 ohms, porque está paralelo a las terminales A y B. Con que yo sepa el voltaje en 1.5 kiloohms, ya podría en este caso determinar el valor de mi resistencia. Entonces, para realizar el análisis puedo realizar o implementar varias técnicas. Puedo utilizar nodos, mallas, ya que solamente si es mallas tendría dos mallas, si es nodos tendría cuatro nodos, pero con el nodo de referencia pues quitaría uno. Entonces, independientemente de qué técnica sea la que implemente, debemos obtener el mismo resultado por todas las técnicas posibles. Voy a implementar en este caso nodos para hacerlo un poquito más complejo y repasar todos los temas que hemos visto. Y voy a establecer mi nodo de referencia en un punto estratégico para tener un supernodo y realizar todo el ejercicio a manera de ejemplo de si tuviéramos nodos
supernodos, malla y supermalla, que fue el caso de la malla cuando determinamos la corriente. Tuvimos una supermalla. Aquí también, si nada más lo hacemos con dos mallas, tendríamos una supermalla y sería el mismo procedimiento y deberíamos llegar al mismo resultado. Yo voy a establecer en este caso mi nodo de referencia en la parte inferior, específicamente este valor. Ahí va a ser mi nodo de referencia. De ahí tendría entonces los demás nodos, tanto mi ecuación del supernodo sería V1 menos mi voltaje de referencia entre 500 ohms. Suponemos que la corriente sale, por eso restamos V1 menos mi corriente, menos mi nodo hacia donde sale, en este caso, la corriente. Después tengo otra corriente que sale, que sería menos 700 miliamperes. Y finalmente V2 menos V3, aquí todo sería suma, más V2 menos V3 sobre 1.5 kilo ohms. Recordamos que todas las corrientes salen. Aquí, si la corriente estuviera entrando, si la flecha estuviera en otro sentido, sería negativo. Pero como sale del nodo que estoy analizando, por eso va positivo. Todo esto igual a 0. Entonces, sabemos que el nodo de referencia es 0. Por lo tanto, mi ecuación la podría escribir como V1 entre 500 más V2 entre 1.5 kilo ohms menos V3 entre 1.5 kilo ohms igual a menos 700 miliamperes. Tengo en este caso V1, V2 y V3. Reescribiendo entonces, quedaría como V1 por 1 entre 500 ohms más V2 entre 1.5 kilo ohms, más V2 por 1 entre 1.5 kilo ohms menos V3 por 1 entre 1.5 kilo ohms igual a menos 700 miliamperes. Esa sería la ecuación del supernodo. Recordamos que la ecuación del supernodo, aquí la voy a marcar, sería mi ecuación 1. Si yo implemento supernodo, voy a tener una ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar va a involucrar mi fuente de voltaje que está entre los dos nodos analizados, es decir, esta sección, de tal forma que tendría V1 menos V2. ¿Por qué V1 menos V2? V1 está en el sentido positivo de la polaridad de mi fuente, entonces sería V1 menos V2 va a ser igual al valor de mi fuente de voltaje, es decir, igual a 2I. ¿Cuál sería en este caso el valor de I? I es la corriente que circula por la resistencia de 500 ohms. Entonces, esa I sería igual a V1 entre 500 ohms, porque fue el que yo usé como nodo de referencia, de tal forma que V1 menos V2 va a ser igual a 2 y la I lo voy a sustituir, sería V1 entre 500 ohms. Si yo simplifico, tendría V1 menos V2 va a ser igual a V1 sobre 250. Nada más simplifiqué esa fracción. Tendría
tenía 2 sobre 500, es lo mismo que 1 sobre 250. Es decir, mi segunda ecuación sería B1, 1 menos 1 sobre 250 menos B2 igual a 0. Esta sería mi segunda ecuación. Y me faltaría, en este caso, mi tercera ecuación de mi tercer nodo. Voy a ir escribiendo todas las ecuaciones que llevo, en este caso de nodos. Tengo B1, 1 entre 500 ohms, más B2, 1 entre 1.5 kilo ohms, menos B3, 1 entre 1.5 kilo ohms. Todo esto igual a menos 700 miliamperes. Esa fue mi primera ecuación. Mi siguiente ecuación fue la ecuación auxiliar que acabo de obtener, que obtuvimos el valor de B1, que multiplica 1 menos 1 entre 250, menos B2, todo esto igual a 0. Y nos falta analizar nuestro nodo B3. Nuestro nodo B3 sería lo siguiente. Suponemos que las corrientes salen, por lo tanto tendríamos B3 menos B2 entre 1.5 kilo ohms. Aquí está, B3 menos B2 entre 1.5 kilo ohms. Y después tendríamos más B3 menos nuestro voltaje de referencia entre 2.5 kilo ohms. Todo esto igual a 0. B3 menos el voltaje de referencia. Sabemos que el voltaje de referencia es 0. Por lo tanto, reescribiendo nos quedaría menos B2 por 1 entre 1.5 kilo ohms. Después tendríamos más B3, 1 sobre 1.5 kilo ohms, más 1 sobre 2.5 kilo ohms, igual a 0. Entonces mi tercera ecuación la voy a reescribir, tendría menos B2, 1 sobre 1.5 kilo ohms, más B3 y tendría 1 sobre 1.5 kilo ohms más 1 sobre 2.5 kilo ohms, todo esto igual a 0. De tal forma que ya podría calcular B1, B2 y B3. Entonces, resolviendo las tres incógnitas con mi sistema de ecuaciones que están en distinto color, podemos resolver y obtener que en este caso B1 valdría menos 311.24 volts, B2 menos 310.00 volts y B3 menos 193.75 volts. Ok, entonces ya tenemos nuestros tres voltajes de acuerdo a los nodos. En este caso el valor que nos interesa es el voltaje en la resistencia de 1.5 kilo ohms. El voltaje en la resistencia de 1.5 ohms, en este caso como está indicado, sería una diferencia de voltaje.
mi voltaje en la resistencia de 1.5 kilo ohms sería la diferencia del voltaje V2 menos el voltaje V3. De tal forma que si yo realizo la operación, tendría que el voltaje en la resistencia de 1.5 kilo ohms sería V2 menos 310 volts menos 193.75 volts. Aquí se convertiría menos por menos en más, es decir, tendría menos 310 volts más 193.75 volts, lo que me daría el voltaje en la resistencia de 1.5 kilo ohms, un voltaje de menos 116.25 volts. Menos 116.25 volts. Y este voltaje sería el que voy a utilizar. De acuerdo a nuestro análisis, ya determinamos el voltaje. Este voltaje nos debe dar lo mismo si yo realizo igual nodos, pero tomo mi nodo de referencia B2. O si realizo mallas, nada más tendría dos mallas, en este caso una supermalla, y el voltaje de la corriente que circula aquí por 1.5 me tendría que dar menos 116.25 volts. Recordamos que para saber voltaje y corriente tenemos distintos métodos que podemos implementar. Ok, con los valores que determinamos voltaje y corriente, ya podemos calcular nuestra resistencia. El voltaje nos dio, en este caso, un valor de menos 116.25 volts, mientras que la corriente nos dio un valor de menos 116.27 miliamperes. De tal forma que yo podría construir mi circuito, mi equivalente Thevenin, que es una fuente de voltaje y una resistencia. La fuente de voltaje sería de menos 116.25 volts. Este sería Thevenin. Mientras que Norton sería mi fuente de corriente con menos 116.27 miliamperes. Y de igual forma las terminales y mi resistencia. Aquí lo voy a reescribir. Menos 116.27 miliamperes. ¿Y el valor de la resistencia cuál sería? Sabemos que con la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Yo puedo despejar la resistencia. ¿Qué me quedaría voltaje sobre corriente? Es decir, menos 116.25 volts entre menos 116.27 miliamperes. De tal forma que si resolvemos, tendríamos un valor de una resistencia de 999.82 ohms, casi un kilo ohm. Entonces ya nuestro resultado para el circuito de Thevenin sería una fuente de voltaje de menos 116.25 volts en serie con una resistencia de 999.82 ohms, mientras que el de Norton será una fuente de corriente de menos 116.27 miliamperes en paralelo con la resistencia de 999.82 ohms, es decir, aproximadamente un kilo ohm. De esta forma
obtendríamos nuestro equivalente Thevenin y Norton para un circuito que involucra fuentes mixtas, es decir, una fuente independiente y una fuente dependiente. Con los equivalentes Thevenin y Norton, sobre todo el caso 3, que es fuentes mixtas como el que acabamos de resolver, involucra mucho análisis de circuito. Nos puede servir para repasar todos los temas de análisis como son mallas, supermalla, nodo, supernodo, superposición. Cualquier método lo podemos utilizar para reforzar esos temas y lograr encontrar en este caso nuestro equivalente Thevenin Norton. Y aquí es poner en práctica todo lo que se ha visto, analizado sobre voltaje, divisor de corriente, análisis de nodos, malla, supernodo, supermalla. Y en este caso este circuito, si lo representamos analizando o midiendo en las terminales A y B, nos quedaría para Thevenin de esta forma, mientras que para Norton de esta otra forma. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, des like, comentes, compartas. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.